Importante escuchar su opinión esta mañana, Cecia. Ronnie Kaplan, buenos días, gracias por acompañarnos en HCH. Hola Cecia, gracias por tenerme. Bueno, ya suman casi un mes, ¿verdad? El 7 de octubre fue que este grupo terrorista atacó Israel, donde murieron más de 1,000 personas, incluyendo soldados, mujeres y de todas las edades. Y a partir de aquí han comenzado el contraataque también, y yo lo decía, las víctimas siguen aumentando, gente inocente en ambas naciones, en ambos sectores. La realidad, Cecia, es que hay acá una asimetría en el conflicto. Nosotros como Fuerzas de Defensa de Israel estamos defendiendo a nuestra población civil y atacando objetivos terroristas en la Franja de Gaza. Mientras lo que hace el Hamas es un triple crimen de guerra. Por un lado, toma rehenes, que es equivalente al genocidio en el derecho internacional. Por otro lado, ataca indiscriminadamente a civiles israelíes. Y por un tercer lugar, utiliza a sus civiles como escudos humanos. Mientras Israel está utilizando su ejército para defender a su población civil, el Hamas, increíblemente, por difícil que parezca creer desde Honduras, está utilizando su población civil para defender a su infraestructura terrorista, para defender a sus propios cabecillas de esta organización terrorista Hamas. Ustedes en reiteradas ocasiones han dicho que justamente están atacando a los terroristas y no a la población, pero lamentablemente se ve afectado obligatoriamente. Sí, o sea, las imágenes de niños, a mí eso me duelen en el alma, me impacta tanto ver cómo las criaturas son víctimas de esos atentados. Y que nos diga él si eso es cierto, porque es lo que trasciende acá, pues. No, pero es que sí es cierto, las imágenes están en medio de como ellos dicen, se están defendiendo. Es que es un conflicto el que hay, pues. Exacto. Pero ustedes lo han dicho en reiteradas ocasiones, no están atacando a la población, aunque si bien es cierto, se ve afectada. Ya, Cecia, nuestro conflicto no es con el pueblo palestino. Nuestro conflicto es con los terroristas palestinos que, como tú bien dijiste, acribillaron, violaron, incineraron, asesinaron, masacraron a 1.400 israelíes aproximadamente el mismo día 7 de octubre, y lo que estamos haciendo es, por un lado, ingresar, o sea, por un lado atacar a objetivos militares, como te digo, y haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para disminuir el daño a los civiles no involucrados en el conflicto. Existe aquí una dificultad, y la dificultad es que el propio Hamas se ha mimetizado dentro de los negocios, las mezquitas, las escuelas y los mismos hospitales en la Franja de Gaza. Hemos mostrado cómo los cuarteles de Hamas están en el subsuelo del hospital más importante de la Franja de Gaza. Realmente, para un ejército moderno como es el ejército israelí, es un desafío ingresar, pero hay que tener en cuenta, Cecia, todo el tiempo. Preferimos ni siquiera estar allí. Quien provoca esta guerra y quien declara esta guerra de forma sin ningún tipo de provocación es el mismo Hamas el 7 de octubre. Ojalá no tuviésemos guerra. Es más, Israel estaba yendo hacia un lugar de paz con los países vecinos, decía la prensa internacional con Arabia Saudita. Irán, apoyando a el Hamas, lo que hace es hacer este atentado terrorista para desestabilizar el Medio Oriente. Pero hay que tener en cuenta quién atacó, quién asesinó a niños y a niñas en pijama en sus casas y quién está actuando en autodefensa. Y te vuelvo a repetir, en autodefensa, que es nuestro derecho y nuestra obligación, haciendo todo, pero todo lo que está dentro de las posibilidades para disminuir el daño. Lo podés ver en cientos de camiones de ayuda humanitaria que están ingresando por el pasaje de Rafah, con medicinas, con todo tipo de agua, con comida. No cabe la menor duda que el responsable de la situación de los civiles en la Franja de Gaza es este grupo terrorista llamado Hamas, que es soberano en la Franja desde hace 16 años, y básicamente Israel está intentando de liberar de alguna manera también al pueblo palestino en la Franja de Gaza del mismo Hamas. Que ustedes manejan, ¿cuántos terroristas andan buscando? ¿Cuántos terroristas pretenden detener? Porque a raíz de que están en este ataque constante, son muchas víctimas, yo voy a sostener, de uno o de otro lado, gente inocente.
Y se ha reportado la muerte del comandante, según han manifestado las autoridades israelíes, el comandante de Hamas que dirigió la matanza justamente el 7 de octubre, la que detonó todo. Pero ¿cuántos terroristas más hay? ¿Cuántos días más va a continuar esta guerra? Es una buena pregunta, Cecia, y gracias. Y es una pregunta que viene de un lado muy, digamos, de nuestras latitudes centroamericanas o latinoamericanas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vivir al lado de un grupo terrorista que se levanta un día y viola mujeres. ¿Tú sabes que hay mujeres que fueron violadas antes y después de ser asesinadas? ¿Tú sabes que una mujer embarazada le abrieron el vientre, le sacaron el feto, lo asesinaron al feto, lo pincharon, lo cortaron y luego asesinaron a la mujer? Nosotros vamos a seguir luchando contra un grupo terrorista como Hamas hasta que lo desmantelemos. Pero te puedo asegurar algo, Cecia. Si Hamas en este momento devuelve a 240 secuestrados, entre ellos personas de 0 a 90 años, y Hamas en este momento deja las armas, yo te aseguro que acá se termina mañana esto. Si Israel dejase las armas, rápidamente pondría en peligro su existencia. El 7 de octubre lo demostró. Si los grupos terroristas como el Hamas dejasen las armas, acá tenemos paz al instante. Bueno, hay interviniendo países o gobiernos, tanto afines a Israel, para buscarle una salida negociada al conflicto. Así dicen los diplomáticos. Nosotros estamos, como les digo, trabajando para desmantelar al Hamas y para devolver a nuestros rehenes. Definitivamente hay países que se están expresando de una manera u otra. Nosotros no estamos aquí para restaurar la situación de seguridad y la seguridad de nuestra población. Yo soy un reservista, uno de 360.000 reservistas. Somos padres de familia, ingenieros, electricistas, conductores, que venimos a este ejército para, te repito, devolverle la seguridad y la percepción de seguridad, primero a mi esposa, a mis hijos, a la ciudadanía israelí, pero somos la primera línea de la lucha contra el terror en Occidente. Si Israel no le ganase a este terror yihadista que habla de hacer una guerra santa contra Israel y establecer un califato sobre los escombros y sobre las ruinas de este país, básicamente ese terror va a llegar también a otros países. Este es el momento en el que el mundo libre está luchando, en este caso Israel, contra la barbarie, contra aquellos que quieren de alguna manera terminar con Israel, como lo es el Hamas, así lo dice también en su Carta Magna, y eso es lo que estamos haciendo. Y les repito, mientras lo hacemos todo para maximizar el daño a terroristas, minimizar el daño a civiles, y estamos comprometidos con el derecho internacional en los conflictos armados, a diferencia del Hamas. Hasta ahora, ¿cuántas personas han sido rescatadas del grupo terrorista y cuántas se mantienen secuestradas según el reporte que ustedes mantienen? En este momento tenemos 240 personas secuestradas en la Franja de Gaza, eso es lo que hemos confirmado las familias. Estamos hablando de que el secuestro en el derecho internacional humanitario para los conflictos armados es equivalente al genocidio, y el Hamas es el responsable por cada uno de los secuestrados. Ayer, gracias a Dios, Ori Megidish, una chica, una soldada joven, fue rescatada en una operación conjunta de las Fuerzas de Defensa de Israel y de la Agencia de Seguridad israelí, y ya está sana y salva, con una situación de salud buena, junto con su familia. Yo quiero solamente llevarlo un poco más todavía hacia sus televidentes, y quiero decirles que cuando la religión convierte a seres humanos en asesinos, Dios llora. Y yo estuve estos días constantemente en los kibutzim, viendo a la familia de los secuestrados, de los asesinados. Todos tenemos gente cercana y fue un ataque que no fue provocado. Y escuché la fina voz de Dios llorando estos días en este tipo de lugares. Créanme que el Hamas es un grupo que lo que hace es matar civiles y se define a sí mismo como anti el otro. El Hamas dice en su Carta Magna: Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Su acción fue no provocada. Los números que dicen de muertos
hay que poner un gran signo de interrogación, porque un grupo que asesina y que incinera, lo mínimo que hace es mentir. Y nosotros estamos, repito, luchando en autodefensa. Ellos mantienen en un ataque que no hicimos. Una cifra mayor a 7.000 víctimas, es el dato que ellos manejan. Es el dato que el Hamás maneja. Cada una de las víctimas, como usted decía, Cecia, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, cada una de las víctimas civiles, sea gazatí, sea israelí, se lamentan profundamente. Pero lo que hay que comprender de forma cabal es que un país no puede vivir al lado de un grupo terrorista, que Israel le daba también a decenas de miles de gazatíes para trabajar aquí en Israel, y ingresaban también subsidios, y ingresaban a la franja de Gaza cientos de camiones de ayuda humanitaria. Y Israel estaba ensanchando el círculo de paz, pero no podemos vivir más al lado de un grupo terrorista que lo que hace es justamente atacar a civiles de forma sanguinaria, sin ningún tipo de provocación. ¿Alguien puede entender qué haría en este caso Honduras? Si de repente en Israel tenemos 9.4 millones de personas, creo que en Honduras hay un poco más, casi una vez y media, si no me equivoco. ¿Qué haría Honduras en este caso? Si entra de repente, Dios no quiera, a un país y empieza a acribillar a seres humanos, sin ningún tipo de... porque hay una ideología extremista islámica por detrás, que hay que hacer la guerra santa contra cristianos, católicos, evangélicos y contra judíos. ¿Qué es lo que haría un país? Explíquenme. Lo único que puede hacer un país es defenderse, y no hay guerra más justa que esta. Es verdad, hacemos lo imposible para disminuir el daño a civiles, pero lamentablemente la guerra sucede. Guerra que fue provocada por el Hamás, un Hamás que es soberano en la franja de Gaza y que además que es responsable por toda y cada una de estas situaciones que estamos viviendo en estos días. Preferiríamos vivir en paz, preferiríamos estar tranquilos y no recibir este ataque por sorpresa de uno de los grupos terroristas más sanguinarios que hay en el mundo hoy en día, comparable con el Estado Islámico, con Al-Qaeda, con el mismo Hezbollah, con el mismo distintos grupos terroristas, ¿verdad? Israel es un país que ha construido mucho durante muchos años, ha transformado el desierto en campos florecientes, se ha transformado en un pionero en ciencia y tecnología. ¿Qué construyó el Estado Islámico? ¿Qué construyó Al-Qaeda? ¿Qué construyó Hamás? Sufrimiento de gente. Vamos a seguir hasta que podamos eliminar esta amenaza, de eliminar la amenaza que representa para nuestra población civil. Cecia. Sí, bueno. Muchas gracias, Ronnie.